noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros la directora general de Infancia de la Junta de Andalucía, Antonia Rubio. Antonia, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Interalmería Televisión. Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer tenerte con nosotros en esta semana en la que has tenido oportunidad de presentar una magnífica campaña. Pero antes de entrar, a todos mis invitados, siempre que llegan por primera vez, y siempre lo estamos realizando en esta época de pandemia, es analizar un poco los datos del COVID que hemos obtenido en la provincia de Almería, en la capital almeriense. La verdad que los datos están siendo cada día mejores. Es verdad que esta quinta ola está cada vez más ya deteriorada, estamos terminando con ella, pero Antonia, sí te pido que a todas las personas que nos estén viendo en estos instantes, bueno, pues ese comentario de prudencia, de que todavía, ya sí que es verdad que se ve la luz al final del túnel, gracias a la vacunación, pero la verdad que no podemos lanzar las campanas al vuelo. No, tenemos que seguir siendo muy prudentes y sobre todo poner en valor que los niños y las niñas han tenido una gran responsabilidad en que hayamos conseguido frenar el COVID. Ellos han seguido todas las indicaciones, no solamente las que se les han dado en el colegio, sino que han tenido que hacer grandes sacrificios, ¿no? Porque indudablemente a veces las normas se hacen por adultos y los adultos a veces no tienen en cuenta que también hay que legislar para los niños y para las niñas, ¿no? No han podido acudir a los parques, no han podido desarrollar sus actividades deportivas, entonces hay que poner en valor que ellos son grandes, valientes también, y ellos están aportando mucho para que consigamos que esta situación se vaya parando. No obstante, esta campaña que habéis presentado en esta semana en Almería, esta campaña magnífica de Súper Valiente Busca Hogar, viene muy bien a lo que estamos comentando. La verdad que los pequeños han sido los grandes artífices en los colegios, tanto que se hablaba de las posibles que íbamos a tener, que pandemia, que no íbamos a tener, se iban a cerrar los colegios. Los niños son los primeros que han educado a los mayores con su mascarilla puesta las 6-7 horas del día. La verdad es que para quitarse el sombrero, ¿no? Efectivamente. Y no solamente en los colegios, los niños y niñas que están tutelados, los que están en centros de protección de menores, por ejemplo, aquí en Almería, que tenemos 348 niños y niñas en centros de protección de menores, han seguido todos los protocolos que se han establecido con gran responsabilidad. Incluso en los primeros meses de la pandemia han colaborado en realizar mascarillas, han ayudado a hacer compras a las personas mayores, han tenido un papel muy activo y además muy responsable, y eso es importante que se tenga en cuenta. Centrándonos en esta campaña de acogimiento familiar, ¿por qué se tiene que poner una campaña de acogimiento familiar a día de hoy? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que es prioritario que los niños y niñas crezcan en su familia. Cuando no puede ser en su propia familia, nos parece fundamental para su desarrollo que lo hagan en un contexto familiar. Ten en cuenta que los servicios sociales trabajan con familias que están en situación de riesgo y de vulnerabilidad para evitar la separación de los niños y niñas de su familia. Esa es la primera prioridad. Actualmente tenemos una ley de infancia y adolescencia que entró en vigor el 30 de agosto, que es la primera ley autonómica que recoge el derecho de los niños y niñas a crecer y a desarrollarse en su seno familiar. Si no es posible en su propia familia, la Junta de Andalucía pues, tutela a estos niños y niñas. Tenemos una modalidad de acogimiento residencial y acogimiento familiar. Creemos y estamos convencidos de que es fundamental generar esas oportunidades para los niños y para las niñas. De hecho, en la Ley de Infancia y Adolescencia se da prioridad a que las medidas de acogimiento familiar sean para menores de 13 años. En ese reto nos va a llevar unos años, pero tenemos que conseguir ese reto. ¿Las familias están dispuestas a poder acoger a los pequeños? El acogimiento familiar es una gran experiencia. La campaña que hemos presentado en Almería, Súper Valiente Busca Hogar, tiene dos mensajes muy claros. Por una parte, pone en valor las cualidades positivas de nuestros niños y de nuestras niñas, que son grandes valientes. Y por otra parte, la capacidad de las familias acogedoras de vivir esa gran aventura. Yo cada vez que me reúno con familias de acogida, transmiten que estos niños y estas niñas llevan más cariño, más calor y más vida a sus casas de lo que ellos pueden aportarles. Y a mí ese mensaje me parece muy potente. Y sobre todo porque Almería es una tierra generosa, es una tierra donde, ya he dicho antes que tenemos muchos niños y niñas en centros de protección de menores y necesitamos ese primer paso y bueno, trabajar esas expectativas. A veces hay un poquito de miedo, porque el miedo es potente y nos paraliza muchas veces.
Pero el miedo se puede superar. Nuestros niños y niñas también tienen miedo cuando van a un acogimiento familiar. Hay una posibilidad antes del acogimiento familiar, que son las familias colaboradoras, que son familias que empiezan a compartir fines de semana con niños y niñas de centros de protección de menores, periodos vacacionales, se van creando esos lazos afectivos y se van superando esas barreras y esos miedos, tanto en los niños y en las niñas como en las familias. Llegados a este punto vamos a ver uno de esos spots que habéis puesto en marcha por parte de la Junta de Andalucía, difusión a todo el mundo para que puedan acoger a un niño. Veamos uno de estos spots. Si pudiera escoger vivir una gran aventura, no elegiría escalar montañas. Ni atravesar extensos valles. Elegiría una que tú me puedes ofrecer, y quizás ni siquiera lo sabes. La aventura de tener una familia. Supervaliente busca hogar. Hola, soy Miguel Poveda. Siendo familia acogedora, puedes ofrecer tu hogar a niños y a niñas supervalientes que viven en centros de protección de menores. ¿A qué esperas? Llama. Supervaliente busca hogar. En Andalucía, más de 2.000 niños y niñas están a la espera de una familia acogedora. 987 82 81. Colabora Fundación Internacional APRONI. Junta de Andalucía. Magnífico, y además contando con colaboradores de excepción, ¿no? Sí, en concreto aquí Miguel Poveda es uno de nuestros prescriptores, también el grupo Cantajuego va a ser uno de nuestros prescriptores, que este fin de semana estuvieron, el fin de semana pasado aquí en Almería. Muchos niños y niñas de centros de protección de menores de aquí de Almería, gracias a un convenio con el Ayuntamiento de Almería, acudieron a ver a los Cantajuegos y ellos están dispuestos a colaborar y a difundir el acogimiento familiar en toda su gira. Miguel Poveda, enseguida que le planteamos el proyecto al momento igual que Cantajuego. Y bueno, los niños y las niñas que participan en los vídeos, que son actores y actrices, en concreto esta última niña, cuando presentamos la campaña en Sevilla, los niños son muy generosos, son muy solidarios y nos dan lecciones cada día. Claro. Esta niña, yo me acerqué cuando finalizó la presentación, le di la enhorabuena, le dije que era una gran actriz, que apuntaba maneras de llegar lejos siendo actriz, y me dijo, no, pero es que lo importante es que lo que yo he hecho va a ayudar a que muchos niños y niñas tengan una familia como tengo yo. Y para mí eso es lo importante. Concienciados desde pequeñitos, ya sabiendo lo que van queriendo. Antonia, cualquier almeriense, cualquier familia almeriense que ha visto este spot, que nos está viendo y nos está escuchando, ¿qué perfil tiene que tener una familia para decir, mira, yo voy a intentar tener un niño de acogida? ¿Qué tengo que tener? ¿Qué requisitos hay encima de la mesa? Pues capacidad de dar cariño, de compartir tu hogar con un niño o una niña y de estar dispuesto a vivir una gran aventura. Las familias que están interesadas en el acogimiento familiar pueden llamar al 987 82 81 o al teléfono de la Delegación de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de aquí de Almería. Tenemos un equipo que va a atender cada una de esas llamadas, le va a dar información, posteriormente van a recibir una formación específica y después van a pasar un proceso de valoración de idoneidad, donde se van a ver cuáles son sus expectativas, sus características, los perfiles de niños y niñas que puedan ser más adecuados, en qué tipología de acogimiento ellos piensan que pueden aportar. Y es un proceso en el que siempre van a estar acompañados por un servicio de apoyo al acogimiento familiar que tenemos en Almería y por los profesionales de la delegación territorial. Hay que animarse, hay que superar ese miedo inicial, hay que atreverse a vivir esa aventura y a recibir mucho cariño también y a tener una experiencia vital que es incomparable con cualquier otra experiencia. Cuando has comentado tipos de acogimiento, ¿qué tipos hay que se puedan poner? La familia dice, bueno, tú vienes comentado al principio el tema de un fin de semana o poco a poco. Ese es otro programa, que son el programa de familias colaboradoras, que es un paso importante para superar pues esa incertidumbre que a veces se tiene y que bueno, se inician contactos con los niños y niñas que están en centros de protección, empiezan a compartirse fines de semana y periodos vacacionales. Y el otro programa en el que estamos hablando, el de acogimiento familiar. El acogimiento familiar, ten en cuenta, Rafa, que es una medida donde los niños están viviendo con una familia
mientras se trabaja con su propia familia biológica por parte de los servicios sociales, por parte de los equipos de tratamiento familiar, para tratar que su situación mejore y los niños puedan vivir en su propia familia biológica. Esa es una prioridad. Cuando eso no es posible, nosotros tenemos pues un acogimiento familiar de urgencia, que es para menores para los niños más pequeñitos que están un máximo de 6 meses. Después un acogimiento temporal, que pueden estar hasta 2 años, que es el periodo de tiempo máximo en el que se va a trabajar con la familia biológica para ver si es posible en ese proyecto de trabajo recuperar y mejorar su situación personal y familiar. Y después vamos a tener un acogimiento permanente que ya es para mucho más tiempo, cuando no hay opciones de que los niños y niñas puedan volver con su familia biológica, pero sí es importante que se sigan manteniendo los vínculos con su familia, a través de vínculos con los hermanos, con los padres incluso y demás. En todos esos 3 tipos de acogimiento y en todo el proceso, las familias van a estar acompañadas por un servicio de apoyo al acogimiento familiar y por los técnicos de la delegación. También en la ley andaluza que entró en vigor el 30 de agosto, el acogimiento familiar es un pilar importante de esa ley y se prestan apoyos al acogimiento familiar que antes no se estaban desarrollando. Por ejemplo, todos los niños y niñas que estén en acogimiento familiar tienen derecho a una prestación garantizada que cubra sus necesidades básicas. Las familias tienen derecho a formación, a acompañamiento profesional, una serie de prestaciones y de tanto profesionales como de apoyo a lo largo de todo el proceso que garantice que ese acogimiento familiar dé satisfacciones por una parte a los niños y las niñas, que es la prioridad, y por otra parte también a las familias de acogida, por la gran labor que hace. ¿De qué edad estamos hablando de los niños que son los que se están poniendo encima de la mesa para intentar que las familias puedan acogerla? Estamos hablando de cualquier edad, igual que estamos hablando de cualquier persona, ya sea un hombre, sea una mujer, sea una pareja de hecho, sea pues una familia extensa. Estamos hablando de cualquier persona que pueda acoger si supera ese proceso de valoración de idoneidad tras una formación. Y de niños estamos hablando de cualquier perfil de edad, y también estamos hablando de niños con necesidades especiales, niños con discapacidad, que para nosotros también es una prioridad. Fundamental, claro. Y que además es un tipo de acogimiento que es el acogimiento especializado, que las familias tienen que tener, o algún miembro de la familia tiene que tener formación que le permita dar respuesta a esas necesidades tan especiales. Somos los andaluces, en este caso los almerienses, a la hora de decir, sí, yo voy a dar el paso, ¿hay ganas por parte de la familia? Hay ganas por parte de la familia. Creo que no se conoce el recurso de acogimiento familiar, por eso no son tantas las personas las que dan ese paso. A través de los medios de comunicación, a través de entrevistas como esta que estamos haciendo ahora, se permite que se conozca el recurso. Eso es muy importante, porque cuando la gente conoce el recurso y supera esa incertidumbre, la satisfacción que una familia de acogida y lo que aportan a esos niños y a esas niñas es muy importante. Y no solo eso, también hay familias de acogida que me plantean, que tienen, por ejemplo, hijos biológicos, y dice, la educación en valores que nosotros hacemos siendo familia de acogida a nuestros propios hijos no sería posible si no fuéramos familias de acogida, ¿no? Entonces, es un proyecto de vida que yo animo a todos los almerienses a que superen esa incertidumbre. Sí, pero el objetivo fundamental es acoger para intentar luego pasar a su familia biológica. En el caso de que no, ¿tienen también la opción de decir, vamos a adoptar al pequeño o al niño? Tenemos un acogimiento permanente, que ya estará muchos más años, en Andalucía, y se recoge en la nueva ley andaluza también. Hay una opción para esos acogimientos permanentes de mucho tiempo, de la adopción abierta. La adopción abierta es una figura que permite que siempre, con acuerdo de ambas partes y con la voluntad de los niños y de las niñas, que los tenemos que escuchar siempre. Claro. Cuando se va a acoger es muy importante también escuchar a los niños y a las niñas, cuando van a ir a acogimiento familiar, cuando van a participar en el programa de familias colaboradoras. Hay que tener siempre en cuenta lo que ellos sienten y lo que ellos piensan, ¿no? Entonces, la adopción abierta permite que se mantengan los lazos siempre que todas las partes lo quieran con la familia biológica. Normalmente, en los casos que tenemos en Andalucía, mantienen los lazos con los hermanos. Claro. Los lazos fraternos tienen mucha fuerza en los niños y niñas que han vivido experiencias
de tanta vulnerabilidad. No obstante, ¿hablamos de niños españoles, andaluces, o hablamos de todo tipo de niños? Hablamos de todo tipo de niños. Sí es cierto que por ejemplo, en Cádiz, que es una provincia que funciona muy bien el acogimiento familiar, hemos puesto en marcha recientemente una campaña de acogimiento familiar, en concreto para niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Cuando nosotros hablamos de infancia, para nosotros la infancia es toda la infancia, de 0 a 18 años, la infancia y la adolescencia. No diferenciamos nacionalidades, no diferenciamos pues características especiales ni discapacidad. Sí es cierto que para los niños y niñas con discapacidad el acogimiento familiar es un recurso donde la recuperación y la rehabilitación se nota mucho más porque están en el calor de una familia. Los MENA, que has comentado. Aquí, por ejemplo, en la provincia de Almería, ¿se tenéis evaluado más o menos los chicos que hay, las niñas que hay para intentar también acogimiento? Sí, aquí... Y las familias almerienses, en este caso andaluzas, piden también decir, no, nos da igual, sea español, no sea español, sea que venga de fuera, sea lo que sea. Aquí en Almería, Almería es una provincia de acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Es una de las provincias, junto con Cádiz y con Granada, que más está recepcionando y está recibiendo. Y es posible también el acogimiento familiar de estos niños y de estas niñas, porque la infancia es la infancia. Únicamente nosotros sí establecemos, nos parece pues prioritario el compromiso que se establece por la ley para menores de 13 años, al menos que tengamos ese acogimiento familiar más asegurado y más garantizado. También es cierto que los niños, niñas y adolescentes migrantes llegan a unas edades más avanzadas, entonces la expectativa de la familia, si entra dentro de ese rango de edad o de esa expectativa se puede cubrir, también es posible. Sin problema ninguno, ¿no? No obstante, por recordar nuevamente otra vez para cualquier persona que necesita, que quiere estar familia de acogida, independientemente de los miembros que tengan su familia, que puedan acercarse a la Junta de Andalucía, ¿qué pasos deben de seguir? Pues pueden llamar al 987-8281. Pueden hacerlo a través de la página web que hemos puesto en funcionamiento, acogimientofamiliarandalucía.com. Contactar con el teléfono de la Delegación de Igualdad, Política Social y Conciliación, en concreto con el área del Servicio de Protección de Menores. Y habrá siempre alguien que al recepcionar esa llamada, sobre todo el teléfono 987-8281, le vaya a dar la información. Si lo hace a través de la página web se le va a devolver la información. Mediante un contacto telefónico se le va a devolver la llamada para informarle, para ir trabajando las expectativas y después van a recibir, si esa expectativa se consolida, el periodo formativo, ¿vale? Previa a la valoración de idoneidad. Que es muy importante esa valoración de idoneidad, porque hay que tener, es un compromiso importante el que se adquiere con el acogimiento familiar y aunque es un recurso muy satisfactorio para los niños y para las niñas, tenemos que garantizar que esas familias de acogida sean la mejor opción para estos niños y estas niñas. Antonia, la última, por situación, ha terminado el verano, hablamos porque la Junta de Andalucía se ha preocupado desde que ha llegado el gobierno del cambio a Andalucía, la situación de las escuelas de verano, la capital almeriense, la provincia de Almería, no dando datos, pero simplemente cómo ha funcionado este año, cómo ha ido en este año de pandemia, prepandemia, pandemia y pospandemia que estamos viviendo ahora. ¿Cómo ha funcionado el tema de las escuelas de verano? Pues las escuelas de verano aquí en Almería han funcionado 14 escuelas de verano con unos 83 profesionales. Se han atendido a más de 700 niños y niñas, más de 750 niños y niñas. Es un recurso muy importante porque además se garantiza el derecho al juego, al ocio, al deporte, al esparcimiento, todos esos derechos fundamentales de nuestros niños y de nuestras niñas. Es un recurso también para prevenir situaciones de riesgo y de vulnerabilidad. Tanto este año como el año pasado, que también estuvieron funcionando, se formaron a todos los profesionales de las escuelas de verano en prevención y en situaciones de riesgo, para que se garantizase que nuestros niños estuviesen bien y su bienestar, y si se detectaba alguna situación de riesgo se pudiese intervenir a nivel profesional. Entonces, además que es un recurso que genera mucho empleo en la provincia, 83 profesionales cualificados, conseguimos que los niños y niñas de zonas más desfavorecidas puedan cubrir esos derechos y puedan tener esos derechos desarrollados, ¿no? Que son tan importantes. Además, 3 comidas al día, fundamental también para que aquellas personas que
no pueden, porque viven en zonas totalmente desfavorecidas, bueno, pues la Junta de Andalucía apoyando como no puede ser de otra Sí, y manera. además disfrutando de cosas que los niños tienen que disfrutar, pues disfrutando de un día de playa, disfrutando de actividades cualquier otro lúdicas, niño. de ocio, de deporte, como cualquier otro niño. Tenemos que intentar garantizar esos derechos. Las escuelas de verano contribuyen a hacer una sociedad mucho más equitativa, más equilibrio, más justicia social, ¿no? Y eso cada año, que este año ha funcionado muy bien, cada año lo estamos constatando, incrementando incluso las escuelas de verano en toda Andalucía. Antonia Rubio, directora general de Infancia, ha sido un placer tenerte Igualmente. conmigo en Interal Muchas Televisión. gracias. Para nosotros, a todos mis invitados que llegan por primera vez, siempre les emplazo mes y algo. Si tienen la oportunidad de estar nuevamente por aquí, por la provincia de Almería, bueno, pues con este proyecto y otros muchos proyectos que lleváis a cabo desde vuestra delegación, poder contárselos a todos los almerienses, las puertas abiertas de Interal Almería. Estupendo, muchas gracias a vosotros porque esto nos ayuda a ser mensajeros y altavoz no solamente del acogimiento familiar, que es el tema que hoy estamos aquí, sobre todo por la campaña de Supervaliente, sino de todos los temas de infancia. Es importante que la sociedad sea corresponsable, porque la infancia es responsabilidad de todo, no solo de las administraciones públicas, sino de todas las personas que vivimos no solo en Almería, sino en el resto de Andalucía. Lo dicho, Muchas gracias. muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Encantada. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interal Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.